Ok, señores, buenos días. Acá una vez más con ustedes, su amigo Carlos. En esta ocasión vamos a trabajar acá en una, creo que es 2002 o 2003 Toyota Sienna. Esta es una 6 cilindros. Ahí está, miren, es un V6. Ok. El motivo por el cual viene esta minivan, vamos a ver acá en la etiqueta de la camioneta. Y podemos ver que es un 3.0 litros. Ahí está. Entonces, de por ahí trae un pequeñito misfire, pero esta minivan la maneja pues una mujer. Y pues está preocupada porque dice que ahora sí le hace más feo. Y que de repente que como que le pierde potencia, algo así. No estoy seguro que realmente es lo que hace, pero ah, vamos a hacer una descripción rápida. Y yo estoy escuchando un pequeño ruido por acá, en este lado de acá. A lo mejor lo pueden escuchar. Y yo estoy sospechando que esto no es un ruido de un misfire, de una falla del motor, sino que rápidamente me estoy dando cuenta de que posiblemente sea del power steering. Y en cuanto yo prendí este motor, escuché el ruido, ¿verdad? Entonces, rápidamente vamos a ver acá lo que es este es el reservorio donde se le pone el aceite para el power steering, ¿verdad? Pero yo estoy notando de que está bastante, pues casi que es sin aceite. Déjenme, vamos a poner una luz en la parte de atrás. Vamos a ver que si se pueden fijar ahí, se mira tan transparente de que no tiene aceite, cuando el nivel, esto me coloca la lamparita para enseñarles bien, debe estar aquí. Miren, ahí dice máximo, ¿ok?, de aceite. Y vean, nada. Voy a enseñarles, para las personas que tienen poco conocimiento en esto, el ruido que hace cuando uno gira las llantas. Vean bien la forma en que voy a ubicar la cámara. Si le puede dar vuelta al volante, por favor. Van a ver aquí como la llanta va a girar y va a empezar el ruido. Es lo que supongo. Vamos a ver qué hace. Dele bastante vuelta. Al otro lado. Ok, enderécela. Ok, dele vuelta otra vez a la derecha bastante. Ok. Ok. Ok, señores. Ya miraron el ruido que hace con solo girar la llanta. Ahora vamos a hacer algo rápido. Vamos a ponerle aceite. No voy a pasar el video. Déjenme, voy a traer un bote de aceite. Recuerden que no lo vamos a pausar para que no se vea que esto está maquillado, señores. Esto es una prueba rápida. El vehículo acaba de llegar y cuando solo escuchaba el ruido, esa fue mi sospecha. No es que alguien me dijo ataque, ¿verdad? Yo por acá ya tengo un bote de Power Steering Fluid para ponerle acá. Entonces vamos a quitarlo. Ok,
y vean lo que yo voy a hacer. Por eso no quiero pasar el video, para que no te pierdas ningún detalle de que si te llega a pasar este síntoma, lo primero que tienes que hacer como dueño de tu vehículo, escuchas este ruido peculiar, agarras tu lamparita, ok, y te vienes y la enfocas por la parte de atrás, este depósito de aceite, y vas a ver, mira cómo está totalmente transparente. Allá podemos ver poquito de aceite en el final del reservorio, y ya te mostré cuál es el nivel de aceite, ok. Ahora voy a ver si puedo hacer que la cámara enfoque la parte interna de este reservorio, y te darás cuenta cómo está brincando la poca cantidad de aceite que trae en la parte de adentro perdón, ahí. Miren, vamos a ver si puedo enfocar ahí para que vean cómo brinca el poquito de aceite que trae. Miren, vean. Si puedes girar un poquito lo del volante, por favor. Aquí me van a ayudar a mover el volante hacia la derecha, y vamos a ver qué es lo que hace. Pongan atención. Miren. Ok, enderécelo. Ok, ahí permítame, ahí quédese, porque vamos a hacer algo rápido. Vamos a remover este taponcito acá para... Permítanme, señores, ahí perdón por el vértigo, pero acá, señores, no hay maquillaje. Vamos a hacer esto acá, una prueba rápida, y vamos a ver. Voy a ver si le puedo agregar un poquito de aceite. Ok. Mientras de que ya le van a estar dando vuelta al volante para ver si el ruido va desapareciendo. Permítame que esta manguera me está haciendo mal tercio aquí. Ok, dele vuelta al volante, porfa, a la derecha. Dele más. Al otro lado todo. Al otro lado. Al otro lado. Dele más, dele bastante, hasta que tope. Al otro lado. Al otro lado. Vamos a taparlo ahora para que agarre presión. Síguele dando. Síguele dando. Ok, vamos a ir a darle una pequeña vueltecita, una carrerita aquí en corto para que saque todo el aire que tiene el sistema ahí. Okay. Ya está bien sucio el aceite, pero vamos a ir a correrlo. Vamos a sacar a la calle y luego luego seguimos grabando. Dele más. Ok, ahí está bien. Ok, déjenme subo y vamos a grabar en la calle a ver qué. Ok, señores, acá siguiendo con el video. Ya estamos en carretera, vamos a hacer un giro a la llanta aquí a ver si se escucha el ruido fuerte. Y pues ya no. Aquí prácticamente ya ha desaparecido el ruido fuerte, ya que comenzó a correr el motor ya a velocidad, a torcer el volante. Ok, honestamente no sé cuántos días
haya tenido así sin aceite ese depósito, pero le puse aceite únicamente como una prueba rápida, pero hay que revisar por dónde está la fuga. Eso es únicamente una prueba rápida, ¿verdad? Pero necesitamos investigar por qué ha perdido el aceite. Porque pues prácticamente lo perdió todo. Ese poquito no se fue porque ya no lo podía solucionar la bomba. Ok. Ok, señoras, acá continuando con la inspección visual. Después de que le pusimos aceite allá al reservorio, he hecho una inspección visual y estoy mirando por donde posiblemente esté la fuga. Vamos a ver si podemos acercar la imagen. Por esas mangueras que están por ahí no se nota mucho, pero voy a hacer lo posible de enfocar. Ahí tenemos lo que es la masa de la dirección. Permítanme enfocar, muchachos. Permítanme, voy a ver si puedo acercar más la imagen un poquito. Vamos a ver por ahí cómo se mira. Ahí se ve la masa de la dirección. Más que la imagen se mira muy borrosa. No se va a mirar bien. Necesito alejarla un poquito para que se vea más. Ahí enfocó. Si me puede dar vuelta adelante, por favor, por otro lado todo. Vamos a ver, vean, pongan atención ahí. Otro lado todo. Permítame. Ahí por ese sello está botando el aceite, la masa de la dirección. Ok, dele vuelta, por favor. Al otro lado, todo. Miren cómo está el aceite, ahí se bota. Permítame que enfoque esta cosa que se está desenfocada. Muy mala toma, señores. Ay, disculpas. Muy mala toma. No puedo mostrar lo que quiero que vean. Muy mal, muy mal. Esto es a lo que nos enfrentamos, señores, cuando hacemos los videos, así que vamos buscando el problema y vamos grabando. Eso es lo que nos enfrentamos cada vez que hacemos un diagnóstico en un vehículo, buscando el problema y grabando. Las cámaras se desenfocan bastante. Giro la llanta todo para este lado. Quiero meterme por acá y enseñarles un poco. Tal vez por acá se puede ver un poco mejor. Señores, vamos a ver.
Vamos a ver, dijo el ciego y no miraba, señores. Vamos a ver qué se puede hacer en este caso. Me permite grabar la forma en la que tengo el teléfono. Lo voy a girar. Ay, perdón por el vértigo, señores. Lo voy a girar el teléfono para poderles mostrar. Ay, perdón. Pero ok, dale vuelta por favor. Ah, no, espera. A ver si poquito para la derecha. Ahí téngalo. Dale un poquito más. Ok, permítame. Ahora para atrás otra vez. Otro lado, despacito. Un poquito más, despacito. Ahí téngalo. Ven, señores, cómo sale el aceite ahí por el sello de la masa. Donde está la parte negra y donde empieza lo más amarillo. Dele un poquitito más para su derecha, poquito más a su derecha. Otro lado, ahí un poquito más, más. Ok, ahora para atrás otra vez, despacito, vaya dándole. Ok, señores, espero que hayan visto. Denle un poquito de paso derecha. Poquito para atrás, otra vez, poquito para atrás. Ahí. Exactamente, ahí bota. En esa partecita donde está parado, ahí bota aceite. Ok. Por lo tanto, este va a ser un trabajo bastante grandecito. Pero ya aquí miramos dónde está la fuga, ¿verdad? Ahora sí vamos a girar otra vez la cámara. Vean el aceite que está cayendo, señores. Ok, ahí cae el aceite. Pero ya miramos que es por la masa de la dirección en donde está botando el aceite esta minivan. Y es como les digo, no solo es, apágalo porfa. No solo es de echar aceite, señores, y ya quedó el trabajo, ¿verdad? Aquí en este caso pues yo con solo escuchar el sonido que estaba en esta parte de acá, pues pude intuir de que se trataba del power steering. Ahora, fueron testigos, no pausé el video. Lo que pasó fue que la cámara se me apagó, pero voy a ver si pueden empalmar los dos videos para que vean desde el principio lo que hacía, porque eso es lo que me interesa, que escuchen el sonido y el síntoma que estaba haciendo. Ya después de haberle agregado el aceite y darle una vueltecita acá a la cuadra, ya se fue el ruido que estaba haciendo. Hacía un ruido ensordecedor bastante fuerte. Y después de eso, a buscar este lugar por donde se estaba yendo el aceite, porque no se puede evaporar. Y pues sí, ya miraron que exactamente se pierde el aceite en donde está dando vuelta la masa de la dirección. En esa parte de acá, si pudieron ver bien, ahí es donde bota el aceite. Entonces, recuerden que entre nosotros más aceleremos el motor, más presión genera la bomba del power steering, por lo tanto bota más aceite. Ya que vayamos corriendo en la calle, girando el volante en un stop y le damos, bota más aceite. Acá porque está parado. Entonces,
pues como les digo, es un trabajo pues ya más tedioso. Yo pues acá ya doy mi diagnóstico. Hay que trabajarle lo que es al sello de la parte de arriba de la masa de la dirección. Y de esta manera pues le confirmamos al cliente su queja, que no era un misfire que traía este motor, sino una pérdida total del aceite de la dirección, del power steering. Ok, entonces ahí para la raza que se está pues enseñando esto apenas, ahí les va un buen tip de cómo identificar una pérdida de aceite en el power steering. Y no concluye únicamente echando el aceite. Ya miraron, le echamos aceite, pero luego viene la inspección visual. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque entre más tiempo yo tenga prendido este motor, esa bomba más tiempo se está calentando porque no tiene aceite. Porque a la misma vez este mismo aceite ayuda a que se enfríe. Por lo tanto decidí echarle aceite para que se fuera el ruido y de esa manera no se vaya a echar a perder. ¿Ok? Así es que ahí les dejo este dato y hasta la próxima. Chao, chao.